Bienvenidos al canal del Químico Lapisco y a este curso de bacteriología, donde continuaremos con las bacterias, en este caso explicando las que puedan ocasionar infecciones como lo es la bacteremia. Y el día de hoy estaremos estudiando a lo que son las bacterias que están dentro del género Enterobacter, sobre todo mencionando a las especies de Cloacae y Aerógenes. Este tipo de microorganismos o de bacterias están dentro de lo que son la familia de las enterobacterias y el género de Enterobacter son bacterias de bacilos gram negativos, como lo son la mayoría o todas las enterobacterias, y son anaerobios facultativos y no formadores de esporas. Las dos especies más conocidas son Aerógenes y Cloacae, aunque se ha mencionado que hay un complejo de otras especies que se estudia junto con Cloacae. Así es que prácticamente mencionaremos que estas son bacterias oportunistas y han venido emergiendo como patógenos nosocomiales. Enterobacter aerogenes prácticamente pasó por muchos cambios de taxonomía, tanto en género como en especie, porque de hecho se menciona que antes eran clasificados dentro de lo que es la Klebsiella, por algunas características muy similares, y de hecho en la diapositiva anterior, aunque no lo mencionamos, que se puede llegar a observar en algunas tinciones la formación de la cápsula, también como lo tiene Klebsiella. Entonces, estas se pueden encontrar en el tracto gastrointestinal de los mamíferos, pero también se ha encontrado en la piel de humanos, en el agua, en ciertos alimentos, suelo y aguas residuales. Sin embargo, en la revisión que podríamos llegar a realizar de artículos, prácticamente todavía se desconoce mucho del mecanismo de patogenicidad y quizá de la totalidad de los factores de virulencia. Ya se mencionan algunos, pero pues faltaría muchos estudios, sobre todo por ser microorganismos emergentes y sobre todo por los mecanismos de resistencia que han generado contra los antibióticos. De alguno de lo que se puede mencionar es que estos tienen pues las adhesinas, como muchos microorganismos lo pueden llegar a tener, para poder llegar a colonizar el tejido donde pueden llegar a infectar. También la cápsula de alguna manera les permite evitar la fagocitosis por alguno de los leucocitos, y los lipopolisacáridos también, que pueden llegar a provocar una cascada de inflamación, lo cual pues puede llevar a lo que es la sepsis. Sin embargo, estos microorganismos es de manera de suma importancia de su identificación y también poder revisar la sensibilidad a los antibióticos, porque se sabe que muchos de estos tienen presencias de beta-lactamasas y que pueden llegar a ser de amplio espectro entre toda la familia de los beta-lactámicos. Entonces, estos pues puede llegar a que el tratamiento pues sea retrasado, la infección siga avanzando y puede llegar a peores pronósticos. Se ha visto que estos pueden llegar a producir algunas citotoxinas, como son las enterotoxinas, algunas hemolicinas y otras toxinas formadores de poros. De hecho, se mencionan las proteínas de sistemas de secreción que pues de alguna manera permite el intercambio y la formación de estos mismos poros que pueden dañar las células humanas. Enterobacter aerógenes pues, ha sido aislado desde el aparato respiratorio, de hecho por lo mismo de alguna manera el nombre de la especie. Sin embargo, también se ha aislado en el aparato urinario, obviamente en la sangre, por las infecciones de bacteremia que pueden llegar a ocasionar, y también gastrointestinal como parte de la microbiota. Pero este ha sido considerado como un patógeno emergente por la resistencia a los antibióticos y sobre todo por los pacientes que se encuentran en las unidades de cuidados intensivos. Y Enterobacter cloacae se ha visto en los últimos años que ha sido la especie más reportada en distintas partes del mundo, y más adelante observaremos alguna gráfica como de esto ha desplazado a Cloacae, a Aerógenes, en la cantidad de casos. Cloacae ha sido relacionada con algunos problemas como la bacteremia como tal,
la endocarditis, artritis séptica, osteomielitis y también las infecciones en piel y tejidos blandos, pero lo más importante mencionar que ha sido considerado como contaminación de dispositivos en los hospitales. Entonces podemos observar aquí cómo a través de los años algunos de estas especies han ido cambiando en la frecuencia de cómo se encuentran en las infecciones, por ejemplo, en hospitales de Francia, que en los años 80 prácticamente era Enterobacter cloacae, ya con la producción de algunas beta-lactamasas. En los 90, pues ahora lo desplazó Aerógenes, donde también vendrían produciendo algunas beta-lactamasas, pero también lo que son enzimas contra las cefalosporinas y de impermeabilidad. En los años 2000, prácticamente en los primeros años del año 2000, empezaron también ya los dos, como Aerógenes y Cloacae, también con las beta-lactamasas, pero también las cefalosporinasas, la impermeabilidad, pero también algunas proteínas de flujo o que pueden formar los poros. Y ya en los últimos años, en la década del 2010 hacia la actualidad, prácticamente agregando lo que son las carbapenemasas. Entonces prácticamente se han vuelto bacterias resistentes a múltiples antibióticos y que pues esto puede llegar a dar los pronósticos de mayor severidad para los pacientes. Entonces también podemos observar cómo a través del tiempo algunas infecciones por enterobacterias de manera general pues siguen aumentando. Podemos observar lo que es Escherichia coli también que pudiera estar presente en este tipo de infecciones. Lo que es Enterobacter aerógenes pues se ha visto la disminución del total de casos, pero lo que es Enterobacter cloacae todavía sigue ahí aumentando poco a poquito, y también mencionando a Klebsiella pneumoniae. Y ya en el diagnóstico o la identificación en el laboratorio, pues teniendo en cuenta que Enterobacter es parte de las enterobacterias y este crece fácilmente en los agares como es McConkey, entonces podemos observar en estas imágenes el crecimiento de Enterobacter aerógenes, y en el lado izquierdo podemos observar el crecimiento de Enterobacter cloacae. Y ya para poder revisar las pruebas bioquímicas a las cuales son positivo y que de alguna manera podemos diferenciar entre estas dos bacterias, pues podemos observar que en algunos casos Enterobacter cloacae da ureasa positivo. La movilidad para los dos es positivo por la presencia de los flagelos. Aerógenes tiene la descarboxilasa de la lisina. Cloacae tiene para la dihidrolasa de arginina. Los dos pudieran tener normalmente la ornitina positivo. Para la prueba de gelatinasa o gelatina es negativo. En algunos casos se ha visto la producción de gas a través del adonitol. Prácticamente Cloacae es negativo con algunos porcentajes de positivo. Sin embargo, Aerógenes vendría siendo positivo. También pudiéramos llegar a observar la diferencia con Klebsiella pneumoniae, ya que de alguna manera pues tienen algunas similitudes en las colonias, pero en las pruebas bioquímicas es donde lo podemos diferenciar. Entonces, en cuanto al tratamiento, es importante siempre tener en cuenta el aumento de la resistencia en los antibióticos, pues que ha venido a ser un problema creciente en los últimos años. Entonces, obviamente, de acuerdo a los resultados, los tratamientos pudieran ser por carbapenems, algunos beta-lactámicos, también agregar los inhibidores de las beta-lactamasas para poder tratar de atacarlos con estos antibióticos, que la mayoría de ellos pues, pueden ser muy dóciles y que no puedan provocar lo que es la toxicidad. Sin embargo, también se pudieran utilizar las fluoroquinolonas, algunos aminoglucósidos y la sulfametoxazol y trimetoprim. Sin embargo, siempre teniendo en cuenta poder esperar los resultados de los antibiogramas. Así es que muchas gracias por acompañarnos en las infecciones por Enterobacter cloacae y aerógenes. Nos vemos en los próximos videos.